Las mañanas de invierno en Chicago son heladísimas. Margaret Wilson suspiró hondo mientras checaba su tarjeta al salir de su turno. Las últimas horas del turno de noche habían estado pesadísimas. Con 3 casos de RCP y ayudando en una cirugía de emergencia, la estación de enfermería estaba llena de movimiento en la mañana. Buen trabajo, Margaret. Muchas gracias por venir hoy, le dijo Susan Chambers, la jefa de enfermeras del turno de noche, dándole una palmada en el hombro. Margaret le sonrió de vuelta. Después de trabajar 10 años en el Hospital General de Chicago, ya era alguien de confianza en el área de emergencias de ese gran hospital. Gracias, Susan. De alguna forma lo logramos. En el vestidor, Margaret se quitó su uniforme de enfermera y se puso un suéter cómodo y unos jeans. Luego revisó su celular. Había un mensaje de su esposo, James, que iba a trabajar temprano esa mañana. ¿Puedes llevar a Ryan a la escuela? Abby se desveló anoche. Mejor no la despiertes. Te amo. Margaret respondió, sintiéndose un poquito inquieta. Está bien, cuídate. También te amo. Últimamente, James, que trabajaba vendiendo casas, salía más temprano y regresaba más tarde que antes. Decía que el mercado estaba muy movido y que tenía nuevos clientes. Margaret confiaba en él, pero a veces sentía que algo le estaba ocultando. Subió a su coche y manejó rumbo a casa. Empezó a caer nieve, en copitos que se pegaban en el parabrisas. Su casa, en los suburbios de Chicago, era de 2 pisos. La habían comprado justo después de casarse, hacía ya 10 años. Cuando Margaret abrió la puerta, escuchó la voz de su hijo desde adentro. Mamá, bienvenida a casa. Ryan, de 12 años, estaba desayunando en la mesa de la cocina. Tenía un plato de cereal con leche y había extendido su tarea escolar. Margaret se acercó y le dio un beso en la cabeza. Buenos días. Ryan ya casi terminaba su tarea. No más que esta parte de matemáticas sí está medio difícil, le dijo. Margaret se sentó a su lado para ayudarle. Ryan era un niño muy listo, sobresalía en ciencias e historia, pero las matemáticas a veces se le complicaban. ¿Dónde está papá?, preguntó Ryan. Se fue temprano al trabajo, dice que tiene un cliente nuevo. Ryan iba a decir algo, pero se quedó callado. Margaret se dio cuenta, pero no lo presionó. Últimamente su hijo andaba más pensativo. Pensó que tal vez ya era cosa de la adolescencia. ¿Tía Abby sigue dormida? Parece que sí. Tu papá me dijo que se desveló anoche. Mejor dejarla descansar. La hermana de Margaret, Abby, se había divorciado hacía 4 meses y estaba viviendo con ellos por un tiempo. Su matrimonio había durado solo 3 años. Abby había tomado la decisión después de descubrir que su esposo le había sido infiel. Margaret quería darle a su hermana tiempo y espacio para empezar una nueva vida. Listo para la escuela. Ya casi es hora del camión, dijo Margaret mirando el reloj. Ryan guardó rápido su tarea en la mochila y se puso la chamarra. Margaret le dio un sándwich para el lunch. Que tengas un buen día, y ven directo a casa después de la escuela. Sí. Mamá, puede que llegue un poquito tarde. Voy a estudiar matemáticas con mi amigo Mike. ¿Sabías que hay gente que gana más de $10,000 al mes subiendo historias de Reddit a YouTube, sin mostrar su cara ni su voz, solo con una laptop? Yo también lo hago. Te paso el link si quieres ver, dijo Ryan emocionado. Margaret abrazó a su hijo y lo vio salir rumbo al camión. Después de hacer unas tareas en la casa, subió y tocó suavecito la puerta de Abby. Como no escuchó respuesta, abrió tantito y se asomó. El cuarto estaba vacío, la cama tendida, y Abby no estaba por ningún lado. Margaret frunció el ceño. Era raro que su hermana saliera tan temprano. Pensó en marcarle al celular, pero se detuvo. Abby era adulta, tenía derecho a hacer su vida. Cansada, Margaret se arrastró hasta su cama. Dormir después de un turno de noche era un lujo, pero antes de quedarse dormida, no pudo evitar pensar en su familia. Algo no se sentía bien, todo estaba como diferente. Los horarios de James, el comportamiento raro de Abby, el silencio de Ryan. Aún así, Margaret se tranquilizó, todo estaba bien, cada quien estaba lidiando con sus cosas. Cerró los ojos, respiró hondo, y pensó, mañana será otro día, todo volverá a la normalidad. 3 semanas después, Margaret estaba comiendo en la cafetería del hospital cuando su compañera Diana se sentó frente a ella. Le dejó un café y le preguntó en voz baja. Margaret, ¿estás bien? Te ves muy cansada últimamente. Margaret levantó la vista y forzó una sonrisa. Sí, estoy bien, solo he estado ocupada. La verdad era que no estaba bien. Los cambios en su casa la traían preocupada.
Su esposo James ahora no soltaba su celular para nada. Cada vez que llegaba un mensaje, lo veía rápido y lo guardaba enseguida si Margaret estaba cerca. Decía que era por la presión de los clientes importantes, pero Margaret sentía que había algo más. ¿Y cómo van las cosas en tu casa? ¿Abby todavía vive contigo?, preguntó Diana, como si quisiera decir más. Sí, sigue con nosotros. Parece que ya está tratando de rehacer su vida, respondió Margaret, pensando en su hermana. Abby había cambiado mucho últimamente. Antes, después del divorcio, casi no salía de su cuarto. Ahora se arreglaba diario. Compraba ropa nueva y salía mucho más. Cuando Margaret le preguntaba si había pasado algo bueno, Abby solo decía: estoy tratando de pensar positivo. Margaret miró a Diana a los ojos. ¿Tú sabes algo? Diana se movió incómoda en su silla. No, no sé nada, solo estoy preocupada por ti. Margaret sintió que había algo más en las palabras de su amiga, pero prefirió no insistir. Margaret recordó que su hijo Ryan también había cambiado. Antes, cuando regresaba de la escuela, se ponía a comer algo en la cocina mientras le contaba todo sobre su día. Ahora, en cambio, se iba directo a su cuarto sin decir mucho. La noche anterior, Margaret había tocado su puerta. Ryan, ya es hora de cenar. No tengo hambre, respondió Ryan desde adentro. Margaret abrió la puerta y entró. Ryan estaba sentado en la cama, abrazando sus rodillas. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Ryan no levantó la mirada, solo se encogió de hombros. Nada. ¿Pasó algo en la escuela? ¿Te están molestando? No, no es eso, dijo, tropezándose con las palabras. Es solo que no entiendo las cosas de los adultos. Margaret frunció el ceño al oír eso. ¿Qué quieres decir? Ryan se quedó callado unos segundos y luego susurró: nada. Margaret volvió al presente cuando escuchó la voz de Diana. Los doctores también han notado cambios en ti. Normalmente eres muy cuidadosa, pero ayer casi te equivocas con un historial. Margaret se sonrojó, apenada. De hecho, había estado distraída. Casi escribía la medicina de un paciente en el historial de otro. Por suerte, el doctor Carter, el jefe, se dio cuenta y corrigió el error. Lo siento, voy a tener más cuidado, dijo Margaret. Diana le tomó la mano. Margaret, si algo no anda bien, ¿por qué no hablas conmigo? Margaret respiró hondo. Dudó en confiarle sus preocupaciones. En realidad, ni ella entendía bien qué estaba pasando. Estoy bien, solo cansada. Esa noche, mientras se preparaba para su turno, James le avisó que llegaría tarde. Así que Margaret le pidió a Abby que se encargara de la cena de Ryan. Claro, hermanita, no te preocupes, le respondió Abby, de lo más alegre. Margaret notó que su hermana se comportaba muy diferente últimamente. Antes andaba deprimida, y ahora estaba casi radiante. En cambio, su esposo y su hijo parecían cargar una sombra encima. Margaret no entendía qué estaba pasando en su familia. Cuando llegó al hospital, su compañera Susan la recibió con una cara de preocupación. Margaret, ¿tienes un minuto? Se movieron a un rincón apartado de la enfermería. Susan miró alrededor, como asegurándose que nadie oyera, y bajó la voz. ¿Es sobre tu esposo? El corazón de Margaret empezó a latir rápido. James. ¿Qué pasó? El sábado pasado, lo vi en el centro comercial. Susan dudó. Estaba con una mujer, era Abby. La voz de Margaret tembló. ¿Abby? Susurró. Susan se sorprendió. ¿No sabías? Margaret se quedó en shock. Siempre había sentido que algo raro pasaba, pero no quería creerlo. Su esposo y su hermana, era una traición demasiado dolorosa. Se veían muy cercanos, dijo Susan, escogiendo bien sus palabras. ¿Estaban tomados de la mano y riéndose? Perdón, si no lo sabías, quizá no debí decir nada. Margaret se apoyó contra la pared. Todo empezaba a tener sentido, las llegadas tarde de James, el cambio de actitud de Abby, las palabras de Ryan. No entiendo las cosas de los adultos. Susan, gracias por decírmelo, dijo Margaret, casi en un susurro. Durante todo su turno esa noche, la mente de Margaret era un torbellino. Trataba de concentrarse en atender a sus pacientes, pero no podía dejar de pensar, ¿qué iba a hacer? ¿Debería enfrentarlos de una vez, o investigar más primero, evidencias? Si su esposo y su hermana de verdad la estaban traicionando, su mundo se iba a venir abajo.
A las 2 de la mañana sonó una alarma de emergencia. Código azul. Sala de tratamiento de emergencia. Código azul. Sala de tratamiento de emergencia. Margaret corrió para allá. Todo en la sala de emergencias era un caos, el personal médico iba y venía a toda prisa, y seguían llegando nuevos pacientes. 3 heridos graves de un accidente automovilístico, gritó un joven residente. Al parecer, un coche se estrelló contra un árbol en la carretera. Margaret trató de enfocarse en su trabajo. Pero justo en ese momento sonó su celular. Normalmente lo habría ignorado, pero a esa hora de la noche sintió algo raro. Miró la pantalla. Señora Wilson. Una voz al otro lado, que sonaba como la de un policía, le dijo. Su esposo, su hermana y su hijo tuvieron un accidente. Los están trasladando al Hospital General de Chicago. El mundo de Margaret se detuvo. Apenas pudo decir, ya estoy aquí. Colgó el teléfono y caminó hacia la sala de emergencias con las piernas temblando. Sentía que sus pies no le respondían. Empujó las puertas y entró. Estaba todo lleno de médicos, enfermeros, y sonidos de máquinas y voces tensas. ¿Dónde están?, gritó. Susan corrió a su encuentro y la agarró del brazo. Margaret, ¿dónde está mi familia?, preguntó ella con desesperación. La cara de Susan se puso seria. Sin decir nada, la llevó hacia el fondo de la sala. Ahí vio 3 camillas alineadas. Sobre ellas, cuerpos conectados a sueros y monitores, cubiertos hasta el pecho con sábanas blancas. Margaret caminó hacia ellos, con todo el cuerpo temblando. En la primera cama estaba James, su esposo. Tenía la cara llena de cortadas y su brazo derecho doblado de forma extraña. En la siguiente cama estaba Abby, su hermana. Su rostro, antes tan bonito, ahora estaba hinchado, con una herida grande en la frente. Y en la última cama estaba su pequeño Ryan, su hijito. Su cuerpecito parecía tan frágil, tenía una venda alrededor de la cabeza. Los 3 estaban inconscientes. James. Abby. Ryan. Gritó Margaret, queriendo correr hacia ellos. Pero el doctor Carter, el jefe de médicos, se interpuso y la detuvo con firmeza. Margaret, cálmate. Por ahora es mejor que no los toques. Ella preguntó con la voz quebrándose. ¿Por qué? ¿Cómo están? El doctor bajó la mirada. Te explicaremos todo en cuanto llegue la policía. Al oír policía, Margaret sintió un golpe en el pecho. ¿La policía? ¿Por qué la policía? ¿No fue solo un accidente? En ese momento, las puertas se abrieron. Entraron 2 oficiales uniformados, un hombre mayor y una mujer joven. Señora Wilson, soy el detective Johnson, y ella es mi compañera, la detective Lee, dijo el oficial. ¿Podemos hablar un momento? Margaret asintió, aún sin poder dejar de mirar a su familia en las camillas. Susan le puso un brazo en los hombros y la llevó a una sala más tranquila. Detrás de ellas entraron también los 2 detectives y el doctor Carter. El detective Johnson empezó a hablar en voz baja. Señora Wilson, lamento decirle esto, pero hay cosas sospechosas en el accidente de esta noche. Según testigos, hubo una fuerte discusión dentro del coche antes del choque. El auto empezó a zigzaguear y terminó estrellándose contra un árbol. Margaret trataba de entender lo que estaba escuchando. ¿Discusión entre quiénes?, preguntó Margaret. Aún no lo sabemos con certeza, contestó el detective Johnson. Se quedó callado un momento, como buscando las palabras correctas. Margaret sintió que el corazón le latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de su pecho. Encontramos el celular de su esposo en el lugar del accidente, continuó el detective Johnson. La pantalla mostraba un mensaje. La detective Lee sacó un celular de una bolsa de evidencias y se lo mostró a Margaret. No había contraseña en el teléfono de James. La aplicación de mensajes estaba abierta, mostrando un mensaje dirigido a Abby. Esta noche le diremos todo a Margaret. Ya no podemos seguir ocultándolo. Ahora que Ryan lo sabe, solo vamos a romperle el corazón si seguimos así. Margaret se quedó en shock. Sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Sus oídos zumbaban. Todo daba vueltas. De pronto, todo tuvo sentido, las llegadas tarde de James, el cambio raro en Abby, el comportamiento extraño de su hijo, el secreto que su familia había estado escondiendo. James y mi hermana, alcanzó a decir, casi sin voz.
El detective Johnson asintió despacio. Nuestra investigación indica que su esposo y su hermana tenían una relación íntima, y parece que su hijo lo descubrió. Creemos que estaban tratando de hablarlo esta noche. El mundo de Margaret se vino abajo. Se dejó caer en una silla, sin fuerzas. Sentía el peso de una traición imposible de imaginar, su esposo y su hermana, y su hijo, cargando con ese dolor en silencio. Con dificultad, logró preguntar, ¿cómo están? El doctor Carter dio un paso al frente. Todos están estables, pero hubo daños en sus cerebros. Ahorita están en coma. Sobre todo su hijo, recibió un golpe muy fuerte en la cabeza. Las próximas 24 horas son críticas. Margaret cerró los ojos. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas. Pensar que su hijo había tenido que soportar solo algo tan doloroso. La detective Lee habló suavemente. Encontramos esto en la mochila de su hijo. Sacó un papel doblado. Margaret lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Era una hoja arrancada de un diario, escrita con la letra de Ryan. Hoy vi a papá y a la tía Abby besándose en la cocina. No sé cómo decírselo a mamá. Papá me dijo, esto es cosa de adultos. No se lo digas a mamá, pero odio mentir. Odio ver a mamá triste. ¿Qué debo hacer? Margaret apretó el papel contra su pecho y rompió en llanto. Su corazón estaba hecho pedazos. Dolía el engaño. Dolía la preocupación por sus seres queridos. Pero lo que más dolía era el sufrimiento de su hijo. Un niño de apenas 12 años cargando un peso tan grande. No lo soportaba más. Déjenme verlos, suplicó entre lágrimas. El doctor Carter dudó. ¿Segura que podrás manejar verlo? Soy enfermera, y ellos son mi familia, aunque me hayan traicionado, dijo Margaret con voz firme. El doctor asintió en silencio y la llevó de regreso a la sala de tratamiento. Margaret se acercó primero a la cama de su hijo, tomó su pequeña mano entre las suyas, con mucho cuidado, y la apretó suavemente. Mamá está aquí, Ryan, susurró, por favor, despierta, ya no tienes que cargar todo tú solo, fuiste muy valiente. Luego caminó hacia la cama de su hermana. Era su hermana, con la que había sido tan cercana desde niñas, la misma que ahora la había traicionado. El corazón de Margaret estaba hecho un lío de sentimientos encontrados. ¿Por qué, Abby? Susurró, éramos hermanas. Luego, Margaret caminó hacia la cama donde estaba su esposo, James. 10 años de matrimonio, murmuró, tantos recuerdos contigo, y ahora todo destruido. Se quedó mirando el rostro herido de James. ¿Te acuerdas de nuestros votos? Preguntó en voz baja, pero, como era de esperarse, no hubo respuesta. Con un suspiro, Margaret se giró hacia el doctor Carter. Por favor, avísame en cuanto despierten, sobre todo Ryan. Quiero ser la primera cara que vea. Pasó una semana desde el accidente. Margaret estaba sentada en la habitación de Ryan en el hospital, viendo cómo el sol de la mañana se colaba por la ventana. Su hijo seguía en coma, pero los doctores decían que había señales de mejoría, su actividad cerebral había aumentado y, de vez en cuando, movía los dedos. Era un pequeño rayo de esperanza. Margaret había pedido licencia en el trabajo. Sus compañeros del hospital estaban muy al pendiente de ella. Se turnaban para visitarla, llevándole juguetes, libros o flores para Ryan. Susan, en especial, estaba siempre atenta, asegurándose de que Margaret comiera y descansara. Tómate un respiro. Yo me quedo aquí, le dijo Susan un día. Margaret sonrió débilmente. Gracias, pero estoy bien. Quiero ser la primera que vea cuando despierte. Mientras tanto, James y Abby habían despertado 3 días antes. Los habían puesto en habitaciones separadas. Margaret no había intentado verlos, hasta hoy. Hoy, decidió que, por Ryan, necesitaba saber la verdad. Se inclinó hacia su hijo y le susurró. Mamá va a salir un momentito, regreso pronto. Le dio un beso en la frente y salió al pasillo, caminando con el corazón hecho pedazos. Estaba llena de rabia, tristeza y, sobre todo, dolor. Pero respiró hondo, recordándose que era una profesional, que no debía dejarse llevar por las emociones, necesitaba respuestas. Llegó hasta la puerta de la habitación de James, tocó suavemente, respiró hondo y entró. James estaba acostado en la cama junto a la ventana, tenía el rostro golpeado y el brazo derecho enyesado. Al verla entrar, abrió los ojos de par en par. Margaret, susurró con voz débil. En la cama de al lado estaba Abby. Aunque su hinchazón había bajado un poco, seguía teniendo un gran moretón debajo de los ojos. Cuando vio a Margaret, bajó la mirada. ¿Por qué?
preguntó Margaret en seco, con la voz fría. James y Abby intercambiaron una mirada rápida, llenos de vergüenza, y luego bajaron la cabeza. Margaret, déjame explicarte, empezó James. Al principio, continuó, era solo consuelo. Abby estaba muy mal por su divorcio. ¿Consuelo? Le tembló la voz a Margaret, de rabia. ¿Tener un amorío con mi hermana es consuelo? Abby rompió en llanto. Hermana, perdóname, nunca fue la intención, pero cuando nos dimos cuenta, ya era tarde, y Ryan nos vio. El cuerpo de Margaret temblaba de coraje. ¿Sabes lo que vio? ¿Te imaginas lo mucho que sufrió? Finalmente, toda la verdad salió a la luz. Había pasado un mes. Ryan llegó temprano a casa un día que salió antes de la escuela. Entró en silencio y escuchó risas en la cocina. Cuando se asomó, vio a su papá y a su tía abrazándose y besándose. Ryan se quedó congelado. James lo vio enseguida. Desesperado, le dijo. Hijo, esto es cosa de adultos, por favor, no le digas nada a tu mamá. Desde entonces, Ryan había estado muy confundido y lleno de culpa. Amaba mucho a su mamá, pero tenía miedo de que decir la verdad rompiera a su familia. Se fue cerrando, dejó de comer y ya no podía concentrarse en la escuela. El día del accidente, Ryan ya no aguantó más y le dijo a su papá y a su tía que iba a contarle todo a su mamá. James, muy nervioso, trató de convencerlo en el coche, y Abby iba con ellos. La discusión que tuvieron en el carro fue tan fuerte que causó el accidente. Por su egoísmo, mi hijo terminó siendo la víctima, dijo Margaret con la voz temblorosa. Las palabras le pesaban en el alma. Todo lo que Ryan quería era decirle la verdad a su mamá. James empezó a llorar. No voy a pedir perdón, pero Ryan, nunca quise hacerle daño. Pero lo lastimaste, contestó Margaret, fría. Y a mí también. Abby levantó la mirada. Hermana, ¿cómo está Ryan? Sigue en coma, respondió Margaret, pero los doctores dicen que hay señales de que va a mejorar. La habitación se llenó de un silencio pesado. ¿La policía?, preguntó James con miedo. Se está tratando como un accidente, dijo Margaret. ¿Tu error al volante fue la causa? Claro, el mensaje en tu celular ya está registrado como evidencia. James bajó la cabeza. Hable con un abogado. Voy a empezar el proceso de divorcio. Te voy a dar lo que te corresponde a ti y a Ryan. Manutención, compensación. No se trata de dinero, lo interrumpió Margaret en voz baja. Traicionaste 10 años de matrimonio, y mi confianza. Tú también, Abby. Abby habló entre lágrimas. No pensamos seguir con esto, fue un error horrible, pero nunca quisimos hacerte daño. Margaret la miró fijamente. Era la hermana con la que había crecido, la que lloró de felicidad en su boda, ahora, la misma que le había quitado su felicidad. Tú tomaste tu decisión, y yo voy a tomar la mía. Voy a construir una nueva vida para Ryan y para mí. Sin decir nada más, Margaret salió de la habitación. En el pasillo, se recargó contra la pared, respiró hondo, conteniendo su tristeza y su rabia. Después, regresó a la habitación de Ryan. Al entrar, vio a varios doctores reunidos alrededor de la cama de su hijo. El corazón se le detuvo de miedo. ¿Qué pasó?, gritó. El doctor Carter se volteó, y sonreía. Está despierto, Margaret. Margaret corrió hacia su hijo. Los ojos de Ryan estaban abiertos. Se veía débil y confundido, pero estaba consciente. Margaret tomó su mano. Soy mamá, ¿me reconoces? Ryan asintió despacito. Mamá, susurró con una voz muy bajita. Los médicos siguieron revisándolo, y después de un rato salieron de la habitación. Solo el doctor Carter se quedó. Es un milagro, le explicó. No hay daño grave en su cerebro y tiene muchas probabilidades de recuperarse por completo. Claro, necesitará rehabilitación, pero como es joven, debería mejorar rápido. Esta vez, Margaret lloró, pero de felicidad. Gracias, doctor, dijo, conmovida. Cuando el doctor Carter salió, Margaret se sentó junto a su hijo, sin soltarle la mano. Ryan miró a su mamá y sus labios temblaron. Mamá, perdón por no haberte contado lo de papá y la tía Abby. Margaret acarició con cariño el cabello de su hijo. No hiciste nada malo, perdón por hacerte cargar con eso tú solo, pero ya está, mamá está aquí. ¿Papá, tía Abby?, preguntó Ryan. Ellos se están recuperando, pero Ryan,
Nuestra vida va a ser un poco diferente de ahora en adelante. Vamos a ser una nueva familia. Ryan cerró los ojos como entendiendo. Aunque estaba débil, apretó fuerte la mano de su mamá. Quiero estar contigo, mamá, dijo bajito. Margaret abrazó suavemente a su hijo. Vamos a ser una familia, Ryan, pero de una forma nueva. Vamos a ser fuertes juntos. Un domingo por la mañana, un año después, Margaret estaba preparando hotcakes en la cocina. Desde la sala se oía la risa de Ryan. Se había recuperado completamente y se había adaptado muy bien a su nueva escuela. Margaret sintió el solecito entrando por la ventana y pensó en todo lo que habían vivido el año pasado. Los primeros meses fueron muy duros, el divorcio, la mudanza, la rehabilitación y la terapia de Ryan, pero poco a poco habían salido adelante. Margaret había regresado a trabajar al hospital, pero ahora trabajaba menos horas, para pasar más tiempo con Ryan. Mamá, ¿hoy van a venir Ben y Joshua al picnic del parque?, preguntó Ryan entrando a la cocina. Sí vienen, sonrió Margaret. Ben Harrison era pediatra. Margaret lo había conocido en la asociación de padres de la nueva escuela de Ryan. Ben también criaba solo a su hijo, Joshua, de 9 años, y con el tiempo, Margaret y él se habían hecho buenos amigos. Son buena onda, dijo Ryan con sinceridad. Luego añadió, recibí una carta de papá. James se había mudado a la costa oeste, estaba en terapia para tratar su alcoholismo, y cada mes le escribía una carta a Ryan y a veces le llamaba. Sabían que tomaría tiempo reparar la relación, pero al menos estaba intentando cambiar. Papá dice que empezó a trabajar como voluntario ayudando a niños, dijo Ryan. Margaret asintió. Qué bueno, contestó mientras terminaba de preparar la comida. De pronto sonó el timbre. Cuando Margaret abrió la puerta, vio a Abby parada ahí, con un ramo de flores en la mano. ¿Puedo pasar?, preguntó nerviosa. Abby había terminado un programa de rehabilitación y ahora trabajaba como consejera en un centro de ayuda para mujeres. Meses antes, le había mandado varias cartas de disculpa a Margaret. Al principio, Margaret solo respondía con mensajes cortos, pero la semana pasada hablaron por teléfono por primera vez. Ryan, ven, alguien quiere verte, llamó Margaret. Ryan dudó un momento, pero pronto corrió hacia Abby y la abrazó con cuidado. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va la escuela?, le preguntó Abby. Margaret volvió a la cocina y preparó café. Sabía que reconstruir la relación con su hermana no sería fácil, pero al menos estaban dando el primer paso. Se sorprendía de sí misma, lo que antes parecía imposible de perdonar ahora parecía posible. No era debilidad, era fuerza. Esa noche, después de que Ryan se durmió, Margaret abrió su diario y escribió. Hoy Abby vino a la casa, algo que hace un año jamás hubiera imaginado. Las heridas no han sanado del todo, pero estamos avanzando. La vida a veces nos lleva por caminos que no esperamos, pero lo importante es tener el valor de seguir adelante después de la tormenta. Miró por la ventana. La luna nueva flotaba en el cielo. La noche de Chicago era tranquila, de alguna forma, llena de paz. Mañana será un nuevo día, pensó Margaret. Ella y Ryan enfrentarían cualquier cosa que viniera, porque cada final también puede ser un nuevo comienzo. Grabó ese pensamiento en su corazón mientras apagaba las luces.